día, mi nombre es José Machuca. A continuación yo les voy a hablar acerca de un ejercicio para la materia de Administración Operaciones 2. Primeramente vamos a ver este cómo se elabora nuestro diagrama de árbol, que es este que tenemos aquí. Voy a ser más chico. Ok, primeramente dice que para este va derivado, necesita 3 unidades de B, una unidad de C y 2 unidades de D, que es esto que apreciamos aquí. Enseguida, B consta de 2 unidades de E, una unidad de D. C va conformado por una unidad de B, 2 de E. Y esta misma E va conformado por una unidad de F. Así nos quedaría nuestro diagrama de árbol. Enseguida, otro punto a considerar son los tiempos de demora para las piezas B, C, E y F, los cuales tienen un lead time de una semana, que es esto que presentamos aquí. Para los lotes o para las partes A y D, el tiempo de demora serían 2 semanas, que es esto que apreciamos aquí. De la misma manera, tenemos que considerar que se aplica la técnica de lote por lote para las piezas A, B y F. Y debemos de considerar tamaños de lote para las piezas C, D y E, que es esto de aquí. Asimismo hay que considerar que las piezas C y E tienen existencias iniciales, igual que F. Para la primera hay un stock de 10 piezas, para el segundo hay un stock de 50 piezas y para F un stock de 150 piezas. Las demás piezas no cuentan con stock. Asimismo debemos considerar las entradas programadas, que sería por ejemplo de 10 unidades para el número de parte A en la semana 2, que es esto que apreciamos aquí. 50 unidades en la semana 1 para E, que es esto que apreciamos aquí. Y otras 50 piezas para unidad de F en la primera semana, que serían estas de aquí. El resto de números de parte no tienen llegadas programadas. Y ahora, a partir de ahí, debemos considerar que en la semana 8 va a entrar un requerimiento de 30 unidades para la unidad A, que es esto que apreciamos aquí. A partir de ahí comenzamos a realizar nuestro sistema RP. Se calcula pues de la siguiente forma, ¿no? Se considera la demanda de 30 piezas y partimos de nuestro árbol. Sería 30 piezas por 3 unidades de B, que nos daría igual a 90. Este mismo multiplicado por 2 piezas de E. Este mismo multiplicado por una pieza de D. Ahora para C sería A por C, que sería 30 por 1, 30. La misma forma, 30 por una unidad de B daría 30. Luego 30 por 2 unidades de E. Y esta misma multiplicada por una unidad de F. Para D pues sería 30 por 2 unidades de E. Y ok, y empezamos con nuestro sistema RP. Nuestro requerimiento en la semana 8 serían 30 piezas. Y debemos de considerar que hay una llegada programada en la segunda semana de 10 piezas, por lo que en la tercera semana ya se considera como stock. Entonces se recorre hasta nuestro requerimiento de 30. Ok, ahora entonces tenemos 10 piezas, pero requerimos 30, nos faltarían 20. Nuestro requerimiento neto serían 20 piezas. Nuestros recibos programados deberían ser 20, por lo que nuestra PO con el proveedor tendría que ser 20 piezas, pero considerando el ITAE, que serían 2 semanas hacia atrás, para que llegue de acuerdo a nuestro requerimiento en la semana 8.
Pasamos al siguiente componente. Hay un requerimiento de 60 piezas y 50 piezas. Para este no tenemos stock, por lo que nuestro requerimiento neto van a ser 50 y 60. Por ende, al tener este requerimiento, nuestros planes de recibo tienen que ser igual para cubrir dicha necesidad de 50 y 60. Entonces nosotros tenemos que liberar la orden de compra de acuerdo al ítem, que será una semana antes para el requerimiento de 60 y una semana antes para cubrir el requerimiento de 50, que es esto que apreciamos aquí. Después, para nuestro componente C, en la semana 6 hay un requerimiento de 20 piezas. Aquí debemos considerar también que tenemos 10 piezas en stock, por lo que se recorre hasta la semana 6. Y de aquí partimos otra vez. Tenemos 10 piezas. Para nuestro requerimiento de 20 piezas nos faltan 10. Entonces nosotros tenemos que planear un recibo. Pero partimos también de nuestro tamaño de lote, que en este caso para C nuestra cantidad mínima a ordenar serían 50 piezas. Por ende tenemos que poner una orden por 50 piezas. Asimismo, debemos de liberar la orden de compra tomando como base el ítem de llegada, que sería una semana. Entonces ponemos una orden con el proveedor una semana antes para que nos llegue en la semana 6 para cubrir este requerimiento. Ahora para nuestro componente D tenemos un requerimiento de 40, 60 y 50 piezas. Para estos componentes tenemos 40 piezas. 40 piezas serán estas 40 de aquí. Programadas como para tener en stock. Entonces, para cubrir estos dos requerimientos tenemos que nuestros requerimientos netos son 50 y 60 piezas, y nuestras órdenes planeadas a recibir tienen que ser múltiplos de 50. ¿Por qué? Porque el tamaño del lote para el componente D es de 50. Entonces tenemos que planear recibir 50 y 100 piezas. Asimismo, para que estas piezas lleguen en tiempo, tenemos que considerar el ítem, que serían 2 semanas. Entonces, para cubrir el requerimiento de 60 piezas, tenemos que poner la orden requiriendo 100 2 semanas antes, por lo que tendremos que ordenar en la semana 3. Y para el requerimiento de 50 piezas, ordenar 50 piezas en la semana 2 para cubrir este requerimiento. Entonces, al recibir 100 piezas de aquí nos van a sobrar 40 piezas, por lo que en automático está prácticamente cubierto. Pasamos a nuestro siguiente componente. Vamos a requerir 100 y 200 piezas. Entonces consideramos que hay una llegada programada en la semana 1 de 50 piezas más 50 piezas que tenemos en stock, por lo que en nuestra semana 2 tenemos una cantidad en mano de 100 piezas. En automático cubrimos el requerimiento pero para la siguiente semana hay un requerimiento de 200 piezas. Entonces tenemos que cubrir este requerimiento. Nuestro requerimiento neto serían 200 piezas. Las órdenes planeadas a recibir serían 40, pero vamos a poner una orden de compra por 400. Automático, pues este requerimiento estaría cubierto. Vamos al siguiente componente. Para F hay un requerimiento de 400 piezas, considerando que tenemos una llegada programada de 50 piezas más 150 piezas en stock, por lo que en la semana 2 tenemos 200 piezas, las cuales se recorren hasta aquí
Y tenemos un requerimiento entonces de 400 con 200 en stock, nos faltarían 200. Nuestras órdenes planeadas a recibir tendrían que ser 200 y considerando también que tenemos que poner la orden de compra con una semana de anticipación para cubrir el requerimiento para la semana 4. Básicamente esto sería pues todo. Aquí vemos cuánto vamos a necesitar de cada componente. Para A necesitaremos 30, para B necesitaremos 90 piezas, para C 30 piezas y para E 240. Para cada subensamble B necesita 3 piezas, por lo que requeriremos un total de 90. Para C serían 30, para D 60, para E 180, para D 90, para B 30, para E 60 y para F 240. Pues básicamente esto sería todo. Muchas gracias.